El plan eterno de Dios. Lee Colosenses 1:24 y 25. ¿Qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? Colosenses 1:24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aunque Pablo escribió Colosenses mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, quizás su mayor sufrimiento se haya debido a no poder trabajar intensamente yendo de un lugar a otro y de una casa a otra como antes, Hechos 20:20. Estas aflicciones o tribulaciones, de las que Cristo nos advirtió, Mateo 24:9, Juan 16:33, no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, Romanos 8:18. Como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por el bien de los colosenses. Aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no está presa, 2 de Timoteo 2:9, y allí en su celda vieron la luz sus cartas a los filipenses, a los efesios y a Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en 1 de Timoteo y Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió 2 de Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25, generalmente traducida como administración es oikonomia. Usada en un sentido limitado, como, por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:4, se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Luke Timothy Johnson, The First and Second Letters to Timothy, Nueva York, página 164. Eso incluiría el apostolado de Pablo. Pero, en un sentido más amplio, incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, Efesios 2:23-5, incluido Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios, Colosenses 1:25, todo ello en relación con este plan divino. Aunque analizaremos este tema con más detenimiento en el estudio de mañana, resulta útil en este momento observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de largo alcance que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Mateo 13:35, Efesios 1:4. ¿Cómo armonizan todas tus decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo puede tener ramificaciones mayores que solo se harán evidentes más tarde? Espíritu de profecía. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Y os indujo a dudar de la palabra de Dios, y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra.
Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo, debía nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Reflejemos a Jesús, 9 de enero, página 15.